sesión del Seminario de Filosofía de la Educación. Y pues bueno, vamos a continuar justamente los trabajos de presentación. La semana pasada tuvimos el gusto de hablar un poco de la filosofía griega con la participación de la maestra Aimé. Después hablamos también un poco de los filósofos latinoamericanos con la presentación de la maestra María Elena. Y bueno, el día de hoy la maestra Brenda Vianney nos va a presentar justamente algunos principios de la filosofía de la educación cristiana. Entonces, pues bueno, vamos a dar continuidad a nuestro seminario. Después de esta presentación, tendré el gusto de platicar algunas perspectivas más contemporáneas sobre la filosofía. El campo de la filosofía, como ya habíamos comentado en la primera sesión, es muy amplio, así que vamos a abocarnos principalmente a la filosofía humanista o al humanismo y la filosofía, que es una de las áreas que más impacto han tenido en el campo educativo. Bueno, pues sin mayor preámbulo, bienvenida maestra María, un gusto saludarle y vamos a dejar entonces la palabra en la maestra Brenda, que me ha compartido ya su presentación. Entonces, si está de acuerdo, maestra Brenda, voy a compartir para todos, para todas. Sí, maestro, claro, gracias. Vamos a compartir allá y usted me va indicando en qué momento ir cambiando de diapositiva. Creo que ya se puede ver por allá, entonces, pues, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, maestro. ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. Muy bien, gracias. Bueno, pues, considero que este tema es un poco polémico a mi ver. No sé si sea de acuerdo a lo que, pues, me solicitó, maestro. Vamos a iniciar, si gusta darle la siguiente, por favor. Bueno, me tomé un poquito el tiempo de indagar cómo era la educación en la Edad Media. Esto, pues, al darnos cuenta que, pues, de alguna manera es muy similar a como en la actualidad todos, pues, impartimos clases y nuestros hijos toman clases, ¿no? Teníamos las escuelas monacales, las escuelas palatinas y las escuelas catedralicias. Por ejemplo, las escuelas monacales se ubican en los monasterios, preparaban para la vida religiosa y tenían centros de expansión científica. Las escuelas palatinas tenían enseñanza que se impartía por clérigos y los alumnos no necesariamente seguían la vida sacerdotal. Estos, pues, podrían ser personas que solamente asistían a clases y que no seguían la vida sacerdotal, ¿sí? Había dos tipos de enseñanzas donde seguían diferentes, le llamamos tal vez perfiles ahora, donde estudiaban, por ejemplo, la gramática, la retórica, que se dividía en quadrivium y no me acuerdo cómo es el otro, trividium, algo así. Y bueno, enseñaban lo que es la dialéctica y la lógica. En las escuelas catedralicias, pues impartían por institución ya lo que es la media superior, lo que actualmente conocemos como la media superior, ¿no? Y también se extendían diplomas por terminar el estudio. Y bueno, es como el antecedente de lo que ahora es la universidad en la actualidad. ¿Cómo era la enseñanza? Bueno, pues se utilizaban los castigos. Las personas que eran los maestros, se podría decir que tenían el máximo rango. Ellos eran los que sabían todo, nadie les podía llevar la contra. Bueno, creo que en la actualidad todavía nos encontramos ese tipo de modelos, ¿no? En la preparatoria, por ejemplo, que estudia mi hijo, pues hay ciertos modelos así aún, pero bueno, se supone que en esa época era mucho más marcado, ¿no? Cuando, como lo que les menciono, me llamó mucho la atención esto, que los podían tener castigos referentes a algunos golpes físicos. Bueno, ¿me puede pasar la que sigue, maestro, por favor?
Algunas características de la filosofía, bueno, pues se basa en la integración de la fe y la razón. La filosofía medieval combina la lógica con la revelación divina. Es ahí donde empiezan las personas como a tener un choque con la fe y con la razón, ¿sí? Surge el teocentrismo, que pues Dios está en el centro y es el origen de toda existencia y conocimiento. Eh, el escolástico aplica al debate para interpretar las verdades sagradas y las filosóficas. Y la dimensión ética y moral orienta la conducta humana hacia el bien supremo fundamentada en la ley natural y la moral divina. Y bueno, aquí en esta parte, me viene a la mente, por ejemplo, en una parte que investigué, estudiaban en ese entonces, por ejemplo, el cielo, ¿no? Tenían algunos ejemplos de cómo se imaginaban que cómo era el cielo, cómo era la tierra, cómo era los planetas, todo eso, ¿no? Pero pues no había libros, no existían la forma de transmitir el conocimiento más que a través del razonamiento. Entonces, con la observación, todo era a través de la observación y el razonamiento, pero bueno, pues aquí viene esa parte donde hablan del Dios, ¿no? De Dios, que es el centro y el origen de toda la existencia y donde dicen hasta aquí se termina, entonces ya no vamos a tratar de seguir descubriendo porque todo se centra ahí. Bueno, la que sigue, maestro, por favor. Bueno, esto nos da eh, pauta para hablar de dos filósofos cristianos, que en este caso me enfoqué más en estos filósofos como es Agustín de Hipona y bueno, voy a empezar con Agustín de Hipona, ¿no? Su nombre completo es Aurelio Agustín de Hipona. Él es conocido también como San Agustín. Él nació el 13 de noviembre del año 354 en Argelia. Eh, bueno, él es un escritor, teólogo y filósofo cristiano. Después de su conversión fue obispo de Hipona en el norte de África. La que sigue, maestro, por favor, son como un poquito de antecedentes sobre él. Bueno, él tuvo dos obras principales que escribió. La primera de ellas es eh, Confesiones. Eh, Confesiones es una obra literaria, bueno, que básicamente es un libro que se trata de como si fuera un diario, como si fuera la vida de él. Le escribió más o menos a los 40 años. Empezó él a escribir lo que se llama el libro Confesiones, justamente que habla de sus confesiones que él hace a, a esa edad, ¿no? Él es llamado también considerado como el doctor de la gracia, además de ser el máximo pensador del cristianismo del primer milenio y según Antonio Levi, uno de los más grandes genios de la humanidad, ¿sí? Bueno, ¿qué más? El modelo educativo que Agustín de Hipona utiliza es centrándose no en mera adquisición de conocimiento externo o habilidades retóricas, sino en un profundo viaje interior para encontrar la verdad en Dios. Entonces, él habla de esta parte también muy importante de encontrar la verdad en Dios. Y bueno, se me olvida un poquito lo que sus conocimientos, entonces le pido que ponga la que sigue, maestro, por favor. Otra de sus obras es La ciudad de Dios, que es su obra, también de sus obras más destacadas, donde dice que La ciudad de Dios es uno de los libros más importantes de este pensador y principalmente una obra teológica, pero pues también con profunda filosofía. Y traté de buscar así como ciertas cuestiones referentes a sus pensamientos filosóficos y que enseñaban en esos tiempos, ¿no? Entonces, la que sigue, maestro, por favor. En una de esas tenemos la Teodicea agustiniana,
¿qué nos dice la teodicea agustiniana? Bueno, pues que si Dios, él habla mucho de la conexión con Dios, ¿no? Si Dios puede, sabe y quiere acabar con el mal, ¿por qué existe el mal? Esa es como, pues, una pregunta que muchos se hacen o que hasta la fecha muchas personas podrían cuestionar de esa manera por qué existe el mal. Entonces él en su tiempo lo empezó a abordar de esta forma y dijo, si Dios es fuerte o es una sustancia de la realidad primordial, entonces el mal es la privación de la sustancia por las propias decisiones. Y bueno, también muchos dicen, bueno, ¿y por qué las personas les pasan cosas malas? Bueno, ahí de lo que principalmente él filosofea, o no sé cómo se diga, de las personas que dicen, bueno, y entonces ¿por qué hay un Dios injusto y existe el mal, no? Se podría decir así. Y a lo que él contesta en su teología es que Dios nos dio libre albedrío, ¿no? Y que Dios nos puede dar esa decisión de decidir entre lo bueno y lo malo o entre el bien y el mal. Entonces tú creas una conciencia que es lo que te permite tomar la buena o la parte mala. Eh, la racionalidad consiste en la capacidad de evaluar las opciones por medio del razonamiento y por consiguiente Dios les tuvo que dar libertad por naturaleza, lo que incluye poder elegir entre el bien y el mal. Bueno, es más o menos lo que estoy interpretando, la teodicea agustiniana. La que sigue, maestro, por favor. Nos habla de la ética también. La ética es ama y ya es lo que quieras. Habla del amor también. Si callas, calla por amor. Si gritas, grita por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor. Me llama mucho la atención pues esta parte porque lo relaciono con la enseñanza que de alguna manera surge desde el corazón, desde nuestros instintos, de nuestra forma maternal, en mi caso mujer, de enseñar a los muchachos, porque pues sí surge el amor a la enseñanza, el amor a los demás, a los que están cerca de mí y a la parte de ponerme en su lugar, es decir, a la empatía que tenemos al estar enseñando, ¿no? Y que por el proceso que pasamos, que es de la educación, a veces callamos muchas cosas, a veces levantamos la voz y somos portadores muchas veces de que el alumno o la alumna empiece a despertar ese instinto, ¿no? Pero desde el amor. Entonces, nos dice si corrige, corrige por amor o con amor, porque pues también considero que no es válido corregir y dañar sobre todo a los pequeños cuando nuestra enseñanza se dirige a los más pequeños. Aunque bueno, yo soy maestra de nivel superior, pero yo los sigo viendo chiquitos, o sea, yo los veo chicos, les digo niños, chicos, los veo pequeños, ¿no? Entonces, trato de guiarlos y de verlos para la enseñanza, pero desde esa parte cariñosa, ¿sí? Obviamente que no tanto, ¿verdad? Porque luego a veces los alumnos les das la mano y se toman el pie. Entonces es como con medida. Nos dice también ahí, si perdonas, perdona por amor. Entonces dice, exista dentro de ti la raíz de la caridad, de dicha raíz no puede brotar sino el bien. Entonces son como muchas enseñanzas basadas en ética, lo que ahora llamamos ética, en ese momento, pues de acuerdo a la moral, de acuerdo a lo que existía, son enseñanzas que van guiando a través del bien o a través del bien para enseñar. A la que sigue, maestro, por favor. Bueno, aquí puse otro
otra parte que creí también importante de las enseñanzas que desarrolló Agustín de Hipona, que como nosotros, bueno, dentro de su biografía, él fue una persona como nosotros en todo momento de su vida, antes de dedicarse a, pues, a escribir y después al cristianismo o a hacer toda la parte religiosa, también tuvo esa parte humana, ¿no? Antes de ser obispo, como lo dice ahí, de Hipona, pues tuvo una vida como nosotros, común y corriente, ¿no? No sé si me pueda ayudar a leer a alguien ahí. ¿Me puedes ayudar a leer, por favor, el pensamiento? Sí, claro. Dice, no en banquetes ni embriagueces, no en vicios y deshonestidades, no en contiendas y estimulaciones, sino revestíos de nuestro Señor Jesucristo y no empleéis vuestro cuidado en satisfacer los apetitos del cuerpo. Epístolas de San Pablo. Ok, bueno, pues este pensamiento viene desde Agustín de Hipona, donde se enfoca mucho en esta parte, que no derrochemos en el cuerpo humano. Gracias, Jaime. Pues más que nada en eso, ¿no? Como que los derroches que le podemos dar, toda la necesidad que nuestro cuerpo nos pida. Entonces, tener como un límite, sobre nuestro propio cuerpo, tener ¿cómo se dice? Buena parte del límite, un control sobre nuestro cuerpo. Y todo se lo evoca a Jesús, ¿no? Entonces, bueno, la que sigue, maestro, por favor. Bueno, otro de los filósofos cristianos importantes es Tomás de Aquino. Yo quiero que sepan que la verdad que antes de esta tarea yo no sabía nada de estos dos personajes hasta que me di la tarea de la investigación que me asignó el maestro. A pesar de que pues sí tengo una educación católica, pero no tenía conocimiento de estos dos personajes. Sí había escuchado de ellos, por ejemplo, Tomás de Aquino. Algo de sus antecedentes de Tomás de Aquino es que es considerado como máximo exponente del pensamiento aristotélico durante el medievo. También después, por Humberto Eco, expresa que Tomás no aristoteliza el cristianismo, sino que cristianiza a Aristóteles, que obviamente pues fue después, ¿verdad? Entonces eso me llamó como la atención, por eso lo puse ahí. ¿Qué es lo que te puedo dar? Que quiere decir que, bueno, estaba como muy fanatizado de Aristóteles, sin embargo, cuando la parte cristiana, lo que hace es cristianiza a Aristóteles, todo lo que ya sabía de uno y de otro. La que sigue, maestro, por favor. Algo que rescaté de Santo Tomás de Aquino es que dice que Tomás asocia la esencia por ser limitación con la potencia aristotélica y la existencia por ser perfección con el acto. Sí, también dice: yo soy el que soy. Es la manera bíblica de expresar un ser que se define como el ser propio y absoluto, que es por esencia el ser. Y creo que esto lo relaciono un poco con las competencias, que es decir, con lo que ahora intentamos decirle a los alumnos o tratamos de enseñarle al alumno: ¿sabes qué? No solamente importa el saber hacer, sino el ser, ¿sí? Tú como persona, yo creo que ya se nos olvidó vernos a nosotros mismos como ahora se la pasan y nos la pasamos todos enajenados, o sea, fuera de nosotros mismos con las redes sociales o
con los móviles o con la parte de era digital, estamos fuera de nosotros, pero lo que menos nos preguntamos es por nosotros mismos, ¿no? ¿Quién somos? ¿Quién soy? No nos preocupamos por ver primero quién soy y qué parte de mi ser estoy enseñando a los demás, porque sobre todo en la parte, en el aula, yo, por ejemplo, les comparto que en el aula me ha tenido la experiencia de que pienso que los alumnos vienen al nivel en el que estamos, nivel superior, pienso que vienen ya con la empatía, con el liderazgo, con todos esos valores que debería de tener una persona que ya ha pasado por la preparatoria. Sin embargo, no lo tienen. Sin embargo, hay que volvérselos a enseñar o hay que volvérselos a recalcar. ¿Por qué? Porque hay discriminación con sus compañeros, porque no los ven bien, porque los hacen menos, porque no se pueden hacer un equipo con alguien más porque le ven cualidades que no son afines a ellos, a su persona. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Bueno, es afinar ese ser, afinar esa persona, porque a final de cuentas, cuando estamos nosotros formándolos, ellos van a egresar y van a ser un nuevo integrante de la sociedad, de esta sociedad a la que pertenecemos, y debe estar pues llena de todas esas buenas características, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me fui a lo mejor muy, muy extremo, ¿no? Pero creo que es el fin último de las competencias al decir, primero yo soy, ¿no? Primero yo soy, o saber ser esa persona que todos los demás necesitan o quieren para la enseñanza, para el aprendizaje y para después caer a una sociedad en la que vamos a estar conviviendo con los demás, y que yo les digo siempre, ustedes son el futuro de México. Me dicen, ay, no, maestra, ¿qué vamos a hacer nosotros el futuro de México? No, pero es verdad, o sea, es verdad. ¿Por qué? Porque yo ahorita me veo con mis compañeros que iban a la secundaria y pues ya somos el futuro, o sea, ya somos el presente, los adultos de este presente. Entonces, pues lógico y seguro van a ser ellos el futuro. Y bueno, la que sigue, maestro, por favor. Muy bien. Sus obras, bueno, La razón al servicio de la fe, nos dice, no sé si me pueda ayudar a leer mi otra compañera. La maestra María Elena. La maestra María Elena. ¿Sí me escuchan? Ya ¿Sí? la escuchamos. Ok, la razón del servicio de la fe. Ahuino, creo que eso dice, Ahuino creía firmemente que la razón y la fe no eran contradictorias. Filosofía era un instrumento valioso para comprender y defender las verdades reveladas. Metafísica. Dios es un acto puro sin ninguna potencia, lo que significa que es perfección absoluta y no puede cambiar. Su obra, Suma Teología, es un compendio monumental que busca conciliar la revelación divina con la lógica y la metafísica. Muy bien, gracias, compañera María. Bueno, pues esta parte es un poco profunda de lo que quise poner de fragmentos de sus obras, cuando nos habla de esta parte de la metafísica. Imaginemos que estamos en esa época, el hablar de todo esto, para las personas, pues era como ahorita nosotros hablar, yo creo que de la IA, ¿sí? Hablar de la IA. O sea, cuando decían la metafísica, ¿qué es la metafísica? Recuerdo mucho la película no sé si la han visto, la película de María Curie, en donde, bueno, la que descubrió el radio,
que fue en una época pues ya de ahora, de este siglo pasado, pero aún en ese entonces decían la metafísica pues era como algo más allá de lo conocido, porque es donde dice que es un acto puro donde combinan algo, a lo mejor algunas cuestiones con Dios al más allá, ¿no? Pero con cuestiones reales. Entonces, todo esto que también nos habla de que la razón y la fe no se contradicen, simplemente se tienen que, no necesariamente son contradictorias, sino que de alguna manera se pueden llevar a la paz, ¿sí? Aquí, pues también mencionar un ejemplo, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a la muerte, ¿sí? Es una parte ya un poco no explicativa para nosotros, ya no nos la explicamos, pero ahí entra una parte que tal vez se llama fe de nosotros mismos, ¿sí? Y entra la razón de decir, ¿sabes qué? La persona que falleció pues dejó de respirar, ya no le funcionó el corazón y ahora pues está bajo 2 metros en la tierra, su cuerpo se va a descomponer, pero pues también hay otra parte que dice, bueno, y lo que era su ser, que nosotros somos una esencia, ¿dónde está esa parte? Entonces empieza también ahí, empezamos ahí con el raciocinio. Bueno, la que sigue, maestro, por favor. Y bueno, pues creo que sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda. Muy bien, voy a dejar de compartir. Maestra María, maestra Doris Aimé, ¿alguna pregunta para la maestra Brenda Vianey? ¿Alguna pregunta o algún comentario, desde luego, de lo que estuvo platicando? ¿Que les haya parecido interesante o...? Pues es un tema, perdón, interesante porque pues yo también, como dijo la maestra, conocía de nombre a algunos personajes, pero ya con el análisis pues, como que es más notorio cómo influyen. No hubiera imaginado que estos personajes hubieran influido en la cuestión de la filosofía, en la cuestión de la educación. Cuando me marcaste otra vez, la cuestión no tenemos mucho. de la religión, no lo relacionamos en la cuestión educativa como tal. Entonces sí me resultó bastante interesante. Sí, así es. Sí, desde luego, como podemos ver siempre, otros campos de conocimiento influyen en la educación, y algo que ha influido a lo largo de la historia es la religión, ¿sí? La religión en momentos ha estado muy ligada a la educación, lo sigue estando. Hoy en día sigue habiendo en el mundo una gran cantidad de colegios, escuelas y hasta universidades de corte religioso, ¿sí? Pero al mismo tiempo también hay otras instituciones educativas que buscan la laicidad, que buscan alejarse de manera respetuosa para poder aceptar distintas formas de pensamiento educativo, ¿sí? Entonces, el pensamiento religioso ha sido desde luego sumamente influyente. Agradecemos entonces a la maestra Brenda por sus comentarios, y entonces voy a retomar esta discusión que comenzamos con la presentación de la maestra Brenda para continuarla y tratar de ir un poco desde el Renacimiento hasta los tiempos un poco más contemporáneos, insistiendo en que hay muchas líneas de filosofía que son interesantes, y solamente vamos a tratar de converger en una, debido a que los tiempos son breves, pero desde luego a lo largo del programa de doctorado podrán revisar otras líneas más que puedan ser interesantes. Voy entonces, si me permiten, a apagar un poquito mi cámara y aprovechar este espacio para presentar para todos ustedes. A ver si ahí se puede ver. ¿Correcto? Sí, doctor. Muy bien, entonces, antes de las tres presentaciones, estuvimos hablando de
un personaje fundamental que es justamente Joan Amos Comenius. No sé si ustedes recuerden, en Joan Amos Comenius hablamos de algunas de sus obras, pero particularmente del impacto de su reforma educativa, ¿sí? Esta reforma educativa que como consecuencia teníamos justamente la propuesta de pensar a la educación primaria, como una educación obligatoria y de acceso para todos los hombres y para todas las mujeres, ¿sí? ¿Recordamos este punto de partida? ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Sí, sin embargo, antes de Joan Amos Comenius, hubo otras personas que también se preguntaron, se cuestionaron sobre la educación. Campanella, ¿sí? Quien aparece en esta imagen, ¿sí? Por ahí entre el siglo XVI y el siglo XVII, y Campanella nos habla de cómo la educación se convierte en un medio para ennoblecer a los hombres, en un medio que le da nobleza al ser humano, que le da conciencia de su actuar y que además la educación debería de estar dirigida siempre hacia la formación en las artes y la actividad física. De hecho, en Campanella encontramos uno de los primeros hombres que unen la visión de educación con la formación y el cuidado del cuerpo, la actividad física. Ahora, no es el único, porque Vittorino Ramboldino, este escritor, educador italiano, que utilizaba el seudónimo como Vittorino da Feltre, ¿sí? Reflexiona también sobre la importancia de la educación, pero para él la educación debe de estar centrada en el alumno. Debe de considerarse que el alumno no debe de estar obligado, no debe de ser castigado a educarse, sino que él mismo debe de desarrollar su interés en la educación. Francisco Rabelais, ¿sí? Francisco Rabelais, que aparece en esta imagen de estos trabajos completos, colectivos de Francisco Rabelais, ¿sí? Invita a desarrollar una educación útil, una educación en cierta medida mucho más pragmática, una educación mucho más basada en el contexto, en las necesidades del alumno, una educación individualizada, ¿sí? Entonces podemos ver justamente cómo Francisco Rabelais, Vittorino Ramboldino, Tomás Campanella ya habían hecho una serie de reflexiones, y uno de los más importantes posiblemente sea Michel de Montaigne, ¿sí? Michel de Montaigne, este escritor y poeta francés que en el siglo XVI nos habla cómo la educación debe de formar al hombre mejor. Cómo la educación debe de librar al hombre de sus prejuicios sociales, de sus falsos orgullos, y de hacer al ser educado un ser que sea reflexivo, que sea humanamente formado, que forme al ser humano con estas cualidades más allá de solamente repletarlo de conocimientos. Entonces, ya Michel de Montaigne nos está hablando de una educación humanista que no solamente se centra en esta visión pragmática de saber hacer, de saber, sino también de ser. Y aquí quiero hacer mucho énfasis porque la perspectiva humanista de la educación se centra en este último punto, el ser, ¿sí? En el siglo XV y el siglo XVI, Juan Luis Vives, un portugués que tiene una consideración muy especial. Él toma la sabiduría como una diosa que gobierna la educación y al maestro como un padre amoroso de sus discípulos, con quienes comparte su saber. Vives concibe la educación
en su Tratado del Alma como un medio constructivo para alcanzar una vida plena, una vida digna, una vida edificante, y cuya meta final deben de ser justamente los valores humanos. Veamos esta mirada de Vives nuevamente centrada en esta visión casi mística, pero al mismo tiempo humanista de la educación y del ser humano. Cuando hablamos entonces de humanismo, no es suficiente con hablar de los autores pasados, porque esta lista se podría enriquecer con los trabajos de Rousseau, de Pestalozzi, de Froebel, de Tolstoy, de Key, de Dewey, de Clarepade, de Montessori, de Croll, de Ferré, de Cousin, de Freinet, de Ney, de Ridé, de Laveguin, de Wallon o de Hank. ¿Sí? Podemos ver ahí la influencia de la escuela francesa, de la escuela italiana, de la escuela estadounidense, de la escuela inglesa, de la escuela alemana, de la escuela rusa, por todos estos apellidos de distintos autores que hemos citado y que forman parte de la teoría humanista de la educación, que en lo general, aunque cada uno de ellos tiene una propuesta, tiene una teoría distinta, todos coinciden en que la libertad del alumno, la libertad del ser humano educarse debe ser un principio rector. Y todos coinciden en que se debe oponerse al autoritarismo del docente en el aula. No debe de imperar solamente el docente por ser el docente, si no hay una razón que le justifique. Entonces, el humanismo se centra, como ustedes pueden observar, en la idea de la libertad, ¿sí? Ahora, este humanismo del que nosotros estamos hablando toma algunas concepciones sumamente importantes. Por ejemplo, las concepciones del existencialismo y las concepciones de la fenomenología. ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos con ello? Por existencialismo. Este existencialismo que tiene que ver en pensar cómo el ser humano crea su personalidad a través de sus elecciones, a través de sus acciones que emprende. ¿Sí? Como lo dice justamente el autor que aparece en esta imagen, Jean-Paul Sartre, ¿sí? El ser humano es un ser en libertad, independientemente de las condiciones en las que viva. El ser humano es siempre un agente electivo. ¿Qué nos está diciendo Sartre? Sartre está rechazando aquella idea de que el ser humano es impuesto por el contexto, de que el ser humano es determinado por otros seres humanos. Jean-Paul Sartre nos dice, nosotros somos quienes queremos ser. No se niega la influencia del contexto, no se niega la influencia de otras personas, pero quienes decidimos qué hacer de nosotros mismos somos nosotros. Y nosotros entonces tendremos que ser responsables de quiénes somos, de las decisiones que elegimos. De eso trata el existencialismo de Jean-Paul Sartre, un existencialismo que surge a través de cuestionarse, a través de preguntarse sobre cuál es el sentido del ser humano después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la razón del ser humano y cómo la educación puede contribuir al desarrollo de este? Edmund Husserl, por otro lado, desarrolla la fenomenología. La fenomenología que considera que el ser humano toma conciencia de su realidad experiencial a partir de la percepción, a partir de alguna actividad consciente externa o interna que realiza como resultado de un acontecimiento subjetivo de acuerdo con su realidad personal. Edmund Husserl de lo que nos habla es que las personas respondemos al ambiente tal y como lo percibimos y que nuestra actuación es consecuencia de las propias percepciones subjetivas. Es decir, por lo que la percepción influye en cómo nosotros vemos la realidad. Y aquí hay un gran cuestionamiento porque en muchas ocasiones
Esto se interpreta de manera equivocada y habrá alguien que diga, es que cada persona es diferente. Entonces cada persona vive realidades diferentes. La respuesta es no. La realidad es una, pero cada persona interpreta de manera distinta la realidad. Sin embargo, aun cuando la realidad es una, ¿sí?, la manera en la que la persona la conoce sí puede ser distinta. ¿Y cómo conoce la persona la realidad? A través de la percepción. Y entonces el papel de la experiencia se convierte en un elemento fundamental para poder comprender lo que la otra persona vive. No como tal, pero sí al menos aproximarnos a esa experiencia. No se puede comprender ser alumno si no se es alumno. No se puede comprender escribir si no se escribe. No se puede comprender amar si no se ama. No se puede comprender el duelo, la pérdida de un ser querido, de un hijo, de un padre, de un hermano, si no se vive. No se puede comprender la violencia si no se vive. Esto es importante porque la educación, entonces, es un fenómeno que se comprende solamente si se experimenta. Esta manera de pensar la educación, tanto de Jean-Paul Sartre, primero hablo de Jean-Paul Sartre, de esta filosofía, de esta manera de ver al ser humano, tiene una influencia importante en la educación. Jean-Paul Sartre nos habla entonces de que el ser humano crea su persona por sus propias elecciones, por sus propias decisiones, de tal manera que la persona es quien elige ser. A veces nos pesan estas palabras, a veces nos pesa aceptar que nosotros somos las elecciones que tomamos, pero desde la mirada filosófica de Jean-Paul Sartre, eso somos. Somos lo que nosotros hemos elegido ser. Y no tenemos que culpar a nadie. No tenemos que felicitar a nadie. Tenemos que felicitarnos a nosotros o culparnos a nosotros, si así lo disponemos. El ser humano, entonces, se entiende como un ser con libertad, en tanto que existe, independientemente de las condiciones en las que vive. Morris, casi ya por los años 70, nos escribe entonces que el ser humano es un agente electivo, incapaz de evitar elegir mi destino. Esta es una frase muy fuerte, ¿sí? Sobre todo para quienes después culpamos a los demás por nuestras acciones, para quienes no queremos hacernos responsables de quienes somos y de qué elegimos. Yo soy un agente libre, absolutamente libre para establecer mis metas en la vida. Nosotros decidimos hacia dónde ir. Cada instante, tal vez no se cumple esa primer meta, porque el contexto puede modificarla un poco, pero siempre estamos eligiendo quiénes somos y quiénes podemos ser. Yo soy el agente responsable de mis propias elecciones. Entonces, esto no lo dice Jean-Paul Sartre, pero la fenomenología nos dice entonces que las personas no respondemos a un ambiente objetivo, sino que el ambiente es como nosotros lo comprendemos, como nosotros lo percibimos. Por eso es que cada persona ve al menos una parte de la realidad. No ve la misma realidad, no porque existan muchas realidades, sino porque no ve lo mismo en la realidad existente. Para entender entonces sus procesos psicológicos, sus problemáticas, es necesario ponernos en su lugar. Es necesario a veces irnos hasta el otro extremo para tratar de comprender lo que ellos nos dicen. La fenomenología con un fundamento para las pedagogías humanistas la desarrolla Edmund Husserl, pero fue extendida también por el trabajo de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty también hace
una serie de preguntas interesantes. Merleau-Ponty se cuestiona también cómo la fenomenología de la percepción puede finalmente ayudarnos a comprender esta relación entre la racionalidad del ser humano, entre las emociones que vive el ser humano, pero también entre la corporeidad. ¿Sí? Esta corporeidad que es muy importante porque en muchas ocasiones, cuando hablamos del ser humano desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista educativo, nos centramos en primera instancia en la racionalidad, en segunda instancia en las emociones que experimenta el ser humano, pero a veces olvidamos algo esencial, algo fundamental, tan fundamental como lo es el cuerpo. El cuerpo, ¿sí? También forma parte del ser humano, ¿sí? El cuerpo también forma parte del ser humano, ¿sí? Entonces, Merleau-Ponty considera que el cuerpo humano es, junto a lo externo real, la base de la conciencia, y entonces da un compromiso existencial entre el sujeto y las circunstancias. Habrá que decir más cosas todavía de esta mirada de la educación, porque tendríamos nosotros que incluir también aquella perspectiva que nos dice Hamasheck cuando nos dice que la educación debería de estar centrada en ayudar a los alumnos para que ellos decidan lo que ellos son y lo que ellos quieren llegar a ser. Entonces, esta educación se basa en que todos los estudiantes son diferentes y los ayuda a ser más como ellos mismos y menos como los demás. Así lo dice justamente, Hamasheck. Ahora, Merleau-Ponty nos dice que el cuerpo del ser humano, al ser material, fue para Descartes un análogo a una máquina, un objeto separado del sujeto, y al ser humano como una cosa pensante que gobierna el cuerpo. Entonces Merleau-Ponty nos dice, no hay separación entre el cuerpo y el espíritu. El ser humano es cuerpo y espíritu. El cuerpo no es una figura o una forma, sino que constituye una estructura viva. Cuerpo, corporeidad y percepción constituyen un mismo fenómeno que permite comprender el mundo. Este fenómeno al que hace referencia Merleau-Ponty es justamente donde se comprende al otro, al uno mismo. Entonces, si hablamos de humanismo, tendríamos que hablar de Abraham Maslow, de Allport, de Carl Rogers, de Robert May, de Viktor Frankl, que son autores determinantes para entender esta nueva corriente del pensamiento educativo. La psicología humanista en Buchenwald nos dice entonces que el ser humano es una totalidad que excede las partes, que el ser humano tiende en forma natural hacia su autorrealización, hacia autodeterminarse, autorrealizarse, a trascender. Que el ser humano tiende de forma natural a autodeterminarse, a autorrealizarse y a trascender. Que el ser humano es un ser en un contexto humano que necesita de relaciones interpersonales, que el ser humano es consciente de sí mismo y de su existencia, que el ser humano tiene facultades para decidir
para desarrollar su libertad y su conciencia para elecciones y decisiones, que el ser humano es un ser en todo tiempo, un ser intencional. Voy a apagar un poquito esta presentación para seguir dialogando con ustedes, sin la presentación. Entonces, Hamáček nos habla de cómo es necesario ayudar a que los estudiantes puedan explorar, puedan comprender de las experiencias de su propia persona y de los significados generalmente internos de las experiencias vivenciales. Entonces, el objetivo de una educación humanista debe ser buscar la autorrealización de los estudiantes en todas las esferas de su personalidad. El objetivo de una educación humanista debe de tener algunas de las siguientes características. Por ejemplo, Abraham Maslow nos dice que la educación debe de ser un medio que favorezca las potencialidades del alumno, tanto personales como interpersonales, proporcionándole autoconocimiento, crecimiento, autodecisión personal. Carl Rogers nos dice que la educación debe de recrear un ambiente de libertad, un clima de libertad para que el alumno autoinicie un aprendizaje significativo. Hernández nos dice que la educación humanista debe de estar basada en el desarrollo de una conciencia ética, altruista y social. Y además se propone un aprendizaje significativo y vivencial, que lo define como el proceso que modifica la percepción que los individuos tienen de la realidad y que deriva de la reorganización del yo. Carl Rogers, en su obra de 1980, nos dice que el ser humano posee una potencialidad natural para el aprendizaje, que el aprendizaje significativo tiene lugar cuando el estudiante percibe el tema de estudio como importante para sus propios objetivos, que la mayor parte del aprendizaje significativo se logra mediante la práctica es importante, que el aprendizaje se facilita cuando el alumno participa de manera responsable en dicho proceso, cuando formula sus problemas, cuando ayuda a descubrir sus recursos, a superarlos o resolverlos, y cuando asume también la consecuencia de sus acciones. El aprendizaje autoiniciado, ese aprendizaje que parte del propio estudiante, que abarca la totalidad de su persona, su afectividad y su intelecto, es el más perdurable y profundo. Esto es lo que nos dice justamente Carl Rogers, que el aprendizaje social más útil en el mundo moderno es el aprendizaje del proceso de aprender, del propio proceso del aprendizaje. Ahora, algunos elementos que intervienen en este aprendizaje significativo y vivencial han sido propuestos en muchos trabajos, desde Inteligencia y afectividad en los años 50 de Jean Piaget, desde la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, desde las teorías de la personalidad y la terapia centrada en la persona de Carl Rogers, hasta las teorías humanísticas de la autorrealización de Abraham Maslow. Podríamos entonces decir, en este sentido, que de estas obras, un compromiso personal del alumno en el acto de aprendizaje, ¿sí? En el acto del aprendizaje, al aprender las personas, ponemos en juego tanto aspectos cognitivos como afectivos. Esta sería una primera característica. Una segunda característica es que se autoinicia, es decir, se parte de la persona misma, aun cuando puede haber incentivos exteriores. El sentido del descubrimiento, de captación y de comprensión se origina en el interior de la persona. Tercero, que su esencia es el significado y este se va construyendo por la experiencia global del alumno, ¿sí? Cuarto,
que para desarrollar este tipo de aprendizaje es necesario que el estudiante desarrolle confianza en sí mismo, que tenga una libertad de acción y que los procesos de evaluación se determinen de acuerdo a sus logros personales, es decir, que tenga una evaluación personalizada. Se busca que el alumno descubra libremente sus objetivos, sus necesidades, sus sentimientos o sus ideas, que la persona se descubra a sí misma. Y finalmente, el docente participa de manera fundamental para crear en el salón de clase situaciones de enseñanza, situaciones de aprendizaje contextualizadas, generando un ambiente siempre de confianza, de empatía y de sana colaboración de los y con los participantes de la clase. Estas son entonces algunas características justamente de la educación humanista. Entonces, bueno, hemos tratado de hacer un pequeño recorrido, ¿verdad? De cómo la filosofía interseca la educación y cómo la filosofía influye, y yo me atrevería a decir, va transformando un poco la educación. Esta ha sido una mirada, pero podríamos haber elegido una mirada distinta. Hemos tomado la mirada del humanismo porque sabemos que esta corriente influye ampliamente en la educación, pero no es la única. Podríamos haber elegido el camino de las teorías críticas, podríamos haber elegido el camino del pensamiento complejo, podríamos haber elegido el camino de la teoría psicogenética, podríamos haber elegido el camino de las teorías sociales. Pero bueno, en esta versión y en este seminario hemos elegido el camino de las teorías humanistas. Y bueno, yo espero que ustedes hayan podido disfrutar de ello. Hace unos años escribí este texto que se llama Introducción a las teorías del aprendizaje, y en este texto, que está disponible en Amazon o en Google Play Books, sí exploramos todas las demás corrientes de pensamiento que en esta ocasión en el seminario, por la brevedad del tiempo, pues no ha sido plenamente posible explorarlas. Pero bueno, yo agradezco su participación y entonces dejamos ahora un espacio para las preguntas, para los comentarios. Adelante, por favor. Maestro, A sus órdenes. yo me quedo pues mucho con la idea, pues que ahorita usted acaba de plantear, ¿no? El humanismo, creo que es mi forma que yo adopto más seguido en mi forma de enseñar, pero yo sigo teniendo esa duda y de hecho cuando iba a exponer el tema que usted me dejó, de alguna manera traigo como mucho ahí en la cabeza esa parte de, a ver, no tienes que hablar de las cosas, pues, de revolver la religión con la educación. Entonces, como que de alguna manera de repente como que eso me sacaba un poco de onda, así como hasta dónde digo, hasta dónde no digo, que está bien que se diga, que está mal que se diga. Entonces, a mí me gustaría que me sacara un poquito de esa duda, por favor, maestro. Claro, lo que pasa es que hay una conexión muy fuerte porque recordemos que la religión se va a utilizar como un medio de aculturación, sobre todo en la etapa de la conquista y la colonia, ¿sí? Es decir, si nos vamos allá por el siglo XV y el siglo XVI, que es la época de la conquista, en primera instancia de América, pero también de diversas regiones de África, de Asia, vamos a ver cómo los pueblos colonizadores, los imperios, el imperio español, el imperio inglés, el imperio portugués, principalmente estos imperios, van a utilizar la religión como un medio de colonización. Es decir, el primer medio fue la violencia, y esto habrá que dejarlo muy claro, porque a veces se habla del descubrimiento de América y hoy en día decimos no, la colonización de América. Entonces, el primer medio fue la violencia. El segundo medio, una vez que se había adquirido el territorio,
es la colonización. ¿Y cómo se da la colonización? Pues a través de la implantación de nuevas ideas, las primeras religiosas, las segundas que impactan la forma de vivir y de ser, la concepción de familia, la concepción religiosa, la manera de comportarnos en sociedad es determinada por los pueblos que logran colonizar a otros pueblos. Entonces, ese fue el medio por el cual la religión llega finalmente a América. La religión, me estoy refiriendo a las religiones, digamos, católicas, cristianas, este tipo de religión. Esta religión llega a Latinoamérica y es justamente a través de la escuela. En primera instancia, a través de la iglesia. La iglesia se convierte en un medio para educar a los fieles, para educar a los continentales sobre las nuevas formas de creer. ¿Sí? Esto nos da una disyuntiva muy fuerte dentro de la historia. Aquellos que nos hablan, mira lo que hace tal personaje, generalmente personajes como Vasco de Quiroga, como Vasco de Quiroga, por ejemplo, porque Vasco de Quiroga educa, contribuye a la educación, como lo hizo también Comenius, de los continentales. Pero al mismo tiempo hay una crítica al Vasco de Quiroga, porque gracias a esa educación, los continentales dejan de ser quienes eran y se convierten y aceptan convertirse en ser los hombres y las mujeres conquistados. Cambian su religión, cambian su sociedad, cambian su cultura. Claro, es un cambio que es impuesto, que es impuesto de inicio. Entonces, la religión se convierte en ese medio para educar una forma de vivir, una forma de creer. Y claro, la religión entonces toma un papel muy importante porque la religión se apoya en la escuela. ¿Sí? Ahora, esto lo vemos muy patente en toda la época de la conquista, en toda la época de la colonia, en el México independiente y empieza a despegarse hasta el gobierno de Benito Juárez. ¿Sí? Hasta el gobierno de Benito Juárez. En el gobierno de Benito Juárez nos habla ya de la laicidad del Estado, que es esta separación del Estado de la Iglesia y el Estado, pero tiene una consecuencia importante en la educación, porque entonces esa laicidad también se da justamente para la educación. ¿Sí? Es una característica muy importante. Es decir, la educación deja de ser una educación católica cristiana para convertirse en una educación laica. ¿Sí? Ahora, desde luego, esta libertad es general, pero una persona puede educarse en una escuela católica, sí, siguen existiendo escuelas católicas, siguen existiendo colegios católicos porque hay personas que consideran que le es relevante que la educación corresponda de acuerdo a su creencia religiosa. Pero también existe la libertad de que alguien diga, no, yo deseo que mi hijo o mi hija no tenga una formación centrada en una cuestión religiosa. Ahora, el humanismo, esto es muy importante clarificarlo, el humanismo es independiente, al menos las corrientes contemporáneas son independientes de la religión. ¿Cierto? No, la religión nos habla del ser humano, pero también podemos construir corrientes educativas independientes, o sea, que nos hablen del ser humano, pero que sean independientes a una noción religiosa, que es justamente la idea de Jean-Paul Sartre o de Maurice Merleau-Ponty, que no necesariamente están ligadas a una cuestión religiosa. ¿Sí?
Lo digo desde otra perspectiva. El ser humano, la educación puede centrarse en el ser humano, en un ser con cualidades humanas independientemente de la fe. Pero también usted puede creer que es la fe la que transforma al ser humano de la fe. Es algo, digamos, que hoy en día la educación en México da esta libertad para hacerlo. ¿Sí? Bueno, no sé si logré contestar su pregunta o a lo mejor me desvié hacia otro lado, maestra. No, creo que pues está muy claro, ¿no? Está muy claro que las personas debió haber esa separación cuando esas personas eran las que de alguna manera guiaban la parte católica y se tuvo que separar con la parte gobernante. Yo creo que han sido cambios necesarios que ha tenido que seguir una sociedad para llegar hasta ahora lo que somos y en lo que estamos, porque de alguna otra manera pues no nos hubiera podido dar, ¿no? A final de cuentas, yo tampoco soy como de la idea de las personas que juzgan esa parte que dicen y que la satanizan y que dicen que por esa cuestión, como que se modificaron muchas cosas, pero yo lo voy más a como forma de parte de la evolución que hemos tenido y que de alguna manera teníamos que tener para llegar a esta actualidad y ser lo que ahora somos. Entonces, me conecto mucho entonces ahora con esa parte humanista, que le llama humanista, pero que yo llevo una formación católica. Entonces ahora la conozco, tal vez ya había oído hablar de ella y sí, me acuerdo de Ausbel mucho, este, y entonces creo que esa parte de enseñanza para mí es una de las más ideales para mí en mi forma de expresarme y ser con los alumnos a la hora de estar en clase maestra. Claro, es la visión de Carl Rogers. Creo que la visión de Carl Rogers es muy clara. Es humanismo, probablemente uno de los humanistas en el campo educativo más citados, pero un humanismo con uso de la libertad. De hecho, él dice, no se puede ser no se puede ser humanista si en el salón de clase no hay un ejercicio pleno de la libertad del estudiante y del profesor. ¿Sí? Y la libertad en un sentido amplio, porque ahí también está incluida desde luego la libertad de creencias, ¿no? El hecho de decir, acá no vamos a juzgar en quién crees, ¿sí? Vamos a educarnos, pero con una plena libertad de pensamiento, ¿sí? Una plena libertad de pensamiento que, por cierto, se liga perfectamente bien con la noción de diversidad, ¿sí? Con la noción de diversidad y con la noción también de inclusión, ¿sí? Porque es permitir que todos participen y sin prejuicio, porque todos tienen ejercicio y derecho de la libertad, ¿sí? Eso es algo, creo que muy relevante y algo que tendríamos que luchar porque se conserve, porque en el mundo no es fácil conservar la libertad, ¿sí? Lo estamos observando directamente lo que está sucediendo en Estados Unidos, el país de la gran democracia, donde un presidente ha decidido atacar directamente a su principal universidad, Harvard, por la libertad de pensamiento. ¿Y qué es lo que está haciendo Harvard? Luchar por su libertad, porque tiene derecho a contar con diferentes expresiones del pensamiento. Eso es la escuela, tener derecho a esa libertad. Si ese derecho se lo quitas a la escuela, pues entonces la escuela casi se convierte en un culto, donde todos tienen que pensar igual y donde todos tienen que repetir lo mismo. No, la universidad debe de dar una diversidad de pensamiento. Y lo que hace Harvard es acertado, porque si no, entonces, si volteamos un poco la mirada, vemos un poco más hacia Oriente, y podemos encontrarnos con Irán. ¿Qué es lo que pasa en Irán? Que gobierno y religión son uno mismo. Y entonces, ahí no hay libertad de pensamiento. O piensas
como piensan los demás, como la cultura lo acepta, o estás equivocado. Y no solo estás equivocado, puedes hasta cometer delito, no solo jurídico, sino de orden religioso, una falta religiosa. Entonces, ahí tenemos dos extremos del mundo. Un mundo donde la libertad es importante y otro donde la libertad se ve limitada, coartada a las decisiones de un gobierno y de una iglesia. Entonces, la función de la escuela es la lucha por la libertad. Ese es un punto de vista. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario? Ya no. Okay. Bueno, pues entonces yo agradezco mucho su atención. Está bien porque después de este mensaje contra el gobierno de un político, podríamos ya no tener visa. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Yo agradezco mucho su participación en este seminario, que bueno, la intención ha sido reflexionar sobre algunos temas que buscan conectar desde luego la filosofía con la educación. Sé que hay mucho más por leer. 3, 4 clases no es suficiente para hablar de toda la filosofía, porque además el campo de la filosofía de la educación es un campo de especialidad, o sea que podrían hacer una maestría, un doctorado y después dedicarse toda su vida a indagar entre un autor, otro autor, y es maravilloso, es un campo realmente muy grande, muy interesante, realmente muy interesante. Pero bueno, el tiempo es muy breve, entonces yo espero que hayan podido disfrutar. Y bueno, deseo que tengan una excelente semana. Ya la próxima sesión, pues comenzaremos con un nuevo seminario con otro profesor, para que también descansen del doctor Castañeda, es importante. Y bueno, pues yo agradezco mucho todas sus amables atenciones. Que tengan una muy buena noche. Nos vemos en 8 días para presentar a su profesor. Y bueno, pues que la pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias, maestro. Buenas noches a muy buena todas. Noche. Buenas noches. Que la pasen muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, que descanse, doctor. Buenas noches. Que Hasta descansen. luego. Bye, bye.